presentaba hace unos días esa manifestación, esa protesta en la cara del presidente Enrique Peña Nieto durante un discurso vacío de libertad de expresión en Los Pinos, de Álvaro Delgado, a quien usted ha escuchado en Sin Censura, alguien a quien respetamos, alguien a quien leemos, alguien a quien admiramos y con quien nos solidarizamos. Sacó su manta y le cayeron encima, literalmente, mientras el presidente hablaba de libertad de expresión, los miembros del Estado Mayor Presidencial para intentar aplacarlo. Y en un detalle del honorable presidente de México pidió que lo dejaran en paz. Por lo doloroso que resulta ese evento en el que no se habla de Javier Valdez a un mes del artero asesinato de Javier Valdez en Culiacán, porque resulta doloroso que esos que presume en fotografías en la fiesta con carcajadas, los periodistas que fueron a Los Pinos a codearse nuevamente con el presidente, que eso sí presuma Enrique Peña Nieto en sus cuentas de redes sociales, es que le agradezco a don Álvaro Delgado, un hombre con muchos pantalones y con mucha congruencia, que nos tome la llamada, reportero de Proceso, un periodista incómodo, alguien que sabe lo que es la amenaza de muerte, alguien que sabe de lo que estamos hablando aquí en Sin Censura. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días a tu auditorio, estoy a tus órdenes. Oye, Álvaro, primero el reconocimiento por congruencia al sacar la manta. Cuéntanos ese episodio durante el discurso de Peña Nieto en Los Pinos. Mira, en efecto, fui yo, pero pudo haber sido cualquier otro compañero periodista que está indignado porque desde lo más alto del poder público en México hay un desdén por la violencia contra los periodistas, por el asesinato a periodistas que solamente en lo que va del sexenio suman por lo menos 34. Y en efecto, como tú lo señalas a tu auditorio, el jueves, justo cuando se cumplió un mes del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, el compañero periodista asesinado en Culiacán, Sinaloa, en Los Pinos había fiesta. Se reunieron los empresarios del Consejo de la Comunicación, se reunieron a rendirle un homenaje al propietario de una de las principales cadenas de radio en México, Rogelio Azcárraga, y todo marchaba efectivamente en un ambiente de fiesta, de elogios mutuos en términos de cómo en México priva la libertad de expresión, cuando, en efecto, justo cuando Peña hablaba de la libertad de expresión, pues tomé mi letrero que había escrito por la mañana y lo mostré precisamente frente a Enrique Peña Nieto, que no solo es el presidente de México, es el jefe del Estado mexicano, el jefe de las instituciones públicas del país, y lo hice en un afán de precisamente exponerle a la principal autoridad del país que estamos hartos de tanta violencia, de tanta sangre en general en México, pero específicamente sangre de periodistas. Le pedí yo en esa pancarta que fue elaborada con en tela de una playera que recorté por la mañana, le pedí yo una rectificación. ¿Rectificación por qué? Pues porque en todo lo que va de su gobierno se ha mostrado desdeñoso precisamente ante la violencia contra los periodistas, y también le exigí en esa misma manifestación escrita que no haya un solo periodista más asesinado. Ese fue justamente el objetivo, el propósito de mostrarme yo ante el presidente de México, y lo hice porque yo he apreciado desde hace muchos años, después de que ha habido asesinatos de periodistas,
que ir a los edificios públicos, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación, no tiene ningún, pues no hay ninguna respuesta. Y entonces yo lo que hice fue plantarme precisamente ante el presidente de México, ahí justamente en este recinto oficial de Los Pinos, con ese propósito. Oye, pero Álvaro, insisto, sí, yo lo hice, pero pudo haberle hecho cualquier otro periodista. Y llegaron de inmediato con una situación ahí tan incongruente. Mientras el presidente hablaba de libertad de expresión, tú te paras con tu pancarta y los del Estado Mayor Presidencial a quererte arrebatar la pancarta y a quererte callar. Sí, bueno, es natural que pues los miembros del Estado Mayor Presidencial reaccionen, porque finalmente esa es su función, impedir cualquier asunto que se salga del protocolo. Y en efecto, cuando yo saco la manta, inmediatamente los varios miembros del Estado Mayor Presidencial que rodean siempre el palco de prensa en Los Pinos, se aproximaron a mí. Una mujer, naturalmente del Estado Mayor Presidencial, intentó arrebatarme la pancarta. Álvaro, a ver si podemos recuperar la comunicación con Álvaro Delgado. Álvaro Delgado, este periodista de Proceso, a quien nos estamos solidarizando por su protesta, con su pancarta, como dice él, de una camiseta que recortó por la mañana antes de este evento en Los Pinos hace unos días, para reclamarle ni uno más, no más sangre a Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos. Y bueno, porque además no solamente intentaron aplacarlo los del Estado Mayor Presidencial, sino que denuncia que hubo otro personaje que le intentó sacar toda su información personal. Bueno, y nos estaba contando cómo se acercaron los miembros del Estado Mayor Presidencial antes de perderlo. Ya lo tenemos nuevamente en línea. Te agradecemos, Álvaro, una disculpa por esta situación que a veces está fuera de nuestro control. Hombre, no hay problema. Platicaba yo que efectivamente cuando yo me puse de pie y levanté la pancarta para hacer esta protesta ante Enrique Peña Nieto, los miembros del Estado Mayor Presidencial, que siempre rodean el palco de prensa en Los Pinos, en todos los salones, en todos los actos oficiales del presidente, buscaron arrebatarme la pancarta. Una mujer del Estado Mayor Presidencial la jaló, y yo desde el principio me identifiqué como periodista y les dije que estaba haciendo una manifestación respetuosa, como efectivamente fue. Y mira, yo entiendo el trabajo del Estado Mayor Presidencial, pues su objetivo es que no se altere el protocolo en los actos del presidente de la República. Enseguida Peña dio instrucciones para que me dejaran manifestarme, y así fue. Después de un rato yo mismo me senté, después de que había dejado ya constancia de mi manifestación ante Peña directamente. Oye, Álvaro, pero también veía otra denuncia que hacías, que algún otro funcionario o servidor público te pedía información personal, ¿o qué fue lo que pasó? Efectivamente, como en los videos que han circulado, grabados por compañeros periodistas, se ve como un individuo me manotea y me dice de frente algunas cosas, y me preguntaba un colega quién era el tipo y qué era lo que me decía. Y lo que me decía este personaje es que ya me sentara, que ya me había manifestado, y ¿cómo entonces no por obedecerlo, sino... Nótese mi sarcasmo. ¿Cómo te habías atrevido a interrumpir al honorable presidente de México, Enrique Peña Nieto? Ya me lo imagino. Por supuesto. Por supuesto. O sea, ¿cómo es posible que yo he tenido la osadía de plantarme ante Peña para hacer ese reclamo? Y claro, pues es un funcionario de la presidencia,
Y yo lo ignoré hasta que se acercó y me reclamó. Le dije, me dice, oye, ¿usted quién es? Le dije, ¿y usted quién es? Entonces ya me mostró su gafete, el nombre que puse yo en mi cuenta de Twitter, y le decía, me estaba preguntando cosas. Dije, déjeme escuchar a su jefe, déjeme escuchar. Y ya que terminó, digamos, que de hablar Peña, le dije, mire, aquí está mi tarjeta, estos son mis datos, para que no le cueste trabajo saber quién soy. Aquí está mi tarjeta, mis teléfonos, mi correo electrónico, lo que quiera. Y ahí terminó la manifestación. ¿Ha habido una reacción oficial? Pues la única reacción oficial es hoy. Creo que no solamente por mí, sino porque no solamente el jueves hubo una manifestación personal mía, sino hubo una marcha de compañeros periodistas en la Ciudad de México a la Fiscalía especializada para investigar los delitos contra la libertad de expresión. Hubo muchas manifestaciones en toda la República Mexicana precisamente por conmemorarse el primer mes del asesinato de Javier Valdés, y hubo un ejercicio muy importante en la Ciudad de México que reunió a muchos periodistas, a más de 100, pero que participaron más de 600 en mesas de deliberación sobre qué hacer ante la violencia entre periodistas. Y la respuesta oficial, pienso yo, ante todo este escenario de protestas desde el ámbito periodístico, fue hoy cuando el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, le da una entrevista al Universal que merece las 8 columnas de ese diario, diciendo que la situación de los periodistas en México no está tan peor. No es el peor momento para periodistas en México, dice Campa, así lo pone en la primera plana del Universal. Bueno, esa es la respuesta oficial al reclamo de los periodistas, no solamente yo, de que ya no haya más violencia. Esa es la respuesta. La respuesta es, no está tan peor. O sea, 34 periodistas asesinados, ¿le parecen poquitos al gobierno de México? ¿Cuántos quiere para que la situación merezca asumirse con seriedad al más alto nivel del poder público en este país? Eso es lo gravísimo, Vicente. Y hay que decirlo con todas sus letras, alguien que sabe de esto, que por el ejercicio periodístico se le puede matar a uno en México, es precisamente Álvaro Delgado, uno de los hombres que ha recibido amenazas de muerte por lo que escribe, por lo que dice. Y Álvaro, algo que a mí me trae con el hígado destrozado, no sé si es más doloroso entender que un presidente de México hable de libertad de expresión, pero no se refiera a Javier Valdés, que haga fiesta en Los Pinos para apapachar a los que lo apapachan a través de los medios, o las fotografías que yo le he dado vuelta a través de las redes sociales y que han tenido tantos shares, tantas vistas, pero que literalmente lo único que hice fue ir a las páginas de redes sociales de Peña Nieto y ver qué era lo que presumía, y presume fotografías. Yo no puede ser posible que estos personajes, de acuerdo a Peña Nieto, sean los rostros de la libertad de expresión en México. Tiene unas fotografías, en serio, en tono de fiesta, con... y me lastima, y quiero escuchar tu punto de vista, porque a lo mejor soy muy exagerado, pero ver a de piquete de ombligo riéndose a López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, a Ruiz Gili, a Denise Merker, a Carlos Loret de Mola, a Paola Rojas, hasta Maxine Goodside tomándose una selfie con Peña Nieto. ¿De qué estamos hablando? No sé si es más grave que el presidente no diga nada, o que estos personajes, o sea, vayan a celebrar a Los Pinos. Bueno, en este oficio cada quien hace lo que le corresponde. Ellos efectivamente asistieron a lo que el propio Ciro Gómez Leiva describió como una fiesta. El reconocimiento que hubo ahí en Los Pinos a un empresario como Rogelio Azcárraga,
pues todos estaban felices, y seguramente mi protesta no les fue grata, para empezar al propio presidente de la República, pero pues si ellos querían hacer una fiesta, la hubieran hecho en otra parte. Yo fui a manifestarme a un recinto público ante un funcionario público, el más alto funcionario público del país, Enrique Peña Nieto, sobre un asunto de interés público, que es la violencia contra los periodistas, y de parte de de una persona que investiga y difunde asuntos de interés público, como soy yo reportero de la revista Proceso. De manera que, pues yo lo que hice fue precisamente, justo con todos estos elementos que estoy señalando. ¿Lo pudo haber hecho otro periodista? Pues yo creo que sí. Me tocó hacerlo a mí. Otros prefieren guardar silencio o meterse a una dinámica de elogios mutuos sobre la libertad de expresión en este país. Allá ellos. Yo no voy a juzgar, porque en el periodismo en México es diverso y cada quien asume sus responsabilidades. Yo asistí a un acto para manifestarme públicamente, no por un asunto de protagonismo personal, porque insisto, esto lo puede hacer o lo pudo haber hecho otro periodista, sino para dejar constancia, aquí sí, personal, de que yo no voy a ver como cotidiano que se asesine a periodistas en México. Pero digo de frente, lo digo en su momento, y los otros periodistas, otros colegas, sabrán lo que hacen. Lo que sí es cierto, Vicente, permítame concluir con esto, es que hay cientos, miles de periodistas en México que están hartos de la sangre, de la violencia, que la padecen permanentemente en todo el territorio nacional y que se han manifestado. Otros no lo ven así, allá ellos. Y lo que te quiero decir, mi querido Álvaro, que precisamente estas imágenes que le estamos mostrando a nuestra gente durante la entrevista que te realizamos desde este espacio sin censura es de personajes que no van a decir, o a lo mejor no van a ir a fondo a los temas como ustedes lo hacen. A mí, o sea, yo sí lo voy a decir con todas sus letras, es perpetuar eso de que esos son los buenos periodistas y los otros, los independientes, somos los tirapiedras, los subversivos, los golpeadores, pero también entendiendo, en medio de todo esto, la primera plana del New York Times es verdaderamente lamentable. Me imagino que lo que dice el New York Times de este paquete cibernético de espionaje con el que debería de estarse investigando a posibles terroristas o a criminales, que se está apuntando desde el gobierno, dice el New York Times, incluso a periodistas incómodos. Pues me quiero imaginar que entre esos blancos de periodistas incómodos, como ya se ha confirmado, está Aristegui, por ejemplo, solo como ejemplo, pues sí, no está ni López Dóriga, ni Gómez Leiva, ni Ruiz Gili, ni Merker, no sé si me explique. Y eso sí es grave, porque pues vamos a hacer somos los de siempre, los que decimos lo que creo que se merece saber el pueblo de México, y mientras tanto, pues leo en las portadas de los principales diarios de México, ya lo mencionabas, no es el peor momento para periodistas en México, dice Campa Cifrián, y pendejada, o sea, perdóname, pero sí estoy desde el extranjero con una necesidad de decirle a la gente, aguas, que esto no puede pasar como normal. Eso es precisamente lo que a mí me motivó. Yo no puedo ver como cotidiano, como normal, que a diario en muchas partes de la República, incluyendo inclusive la Ciudad de México, hay no solamente criminales agrediendo a periodistas, sino funcionarios, caciques, no solamente
hay que llegar a la... No debe haber, o no debemos ver solamente como grave cuando asesinan a un compañero, sino cuando se le acosa permanentemente, se le amenaza, se le amedrenta, a veces de una manera violenta y a veces de una manera sofisticada, por la vía de la publicidad gubernamental, por ejemplo, por la vía de, por ejemplo, amenazar sobre la integridad de la familia, que eso es lo que muchas veces genera en los periodistas un asunto de autocensura, porque la amenaza es para la familia, como en este caso de Carmen Aristegui, que me parece ruin, cobarde, autoritario, miserable. Entonces, yo no me resisto a que esto sea cotidiano ni normal, y yo por eso fui a Los Pinos. Yo he visto muchas veces cómo yendo a marchar a la Secretaría de Gobernación, pues no sale nadie, hay portazos a los periodistas. Entonces yo dije, hay que ir directamente a la máxima autoridad de México para, en su cara, plantearle una protesta, a sabiendas de que, como creo que ha ocurrido, no va a pasar absolutamente nada, pero yo por lo menos no me voy a quedar absolutamente pasivo ante lo que me parece indignante. Pues desde acá te leemos, te admiramos, nos solidarizamos contigo, mi querido Álvaro, y te mando un fuerte abrazo y échele muchas ganas, que aquí estamos al pendiente de usted. Muchas gracias, muy buen día a ti y al auditorio. Gracias, Álvaro Delgado, periodista de la revista Proceso, quien se le plantó al presidente Enrique Peña Nieto para esta manifestación, para esta protesta en la residencia oficial de Los Pinos hace unos días, ahí mismo en donde los personajes que ya mencionaba, López Dóriga, Paola Rojas, Carlos Loret de Mola, Denise Merker, Ciro Gómez Leiva, todos estos personajes estaban de fiesta. Cuando hay un gremio perseguido, un gremio bajo ataque, periodistas que son asesinados por ir a fondo. Y no me refiero a los periodistas que salen perfumaditos y que en sus oficinas con aire acondicionado reciben las llamadas de los poderosos. Esos personajes que se llevan así de brothers, de compas, de cuates con el presidente Enrique Peña Nieto. Esos estuvieron de fiesta. Los otros, los que estamos y nos consideramos nosotros parte de esa camada, los que estamos en la trinchera, eso seguimos pidiendo ni uno más, no más sangre. Seguimos pidiendo justicia para Javier Valdés. Ese Javier Valdés, que lo dije a través de las redes sociales y insisto con esto, ha de estarse retorciendo en su tumba, como está también Miroslava Breach, al ver a un presidente que a un mes del asesinato artero de uno de ellos, habla de libertad de expresión, ni siquiera los menciona con nombre y apellido, ni siquiera hace referencia al artero asesinato en Culiacán, Sinaloa, y manda a llamar, pues como yo ni amigo ni nada, a los paleros como son estos cabrones. Regreso después de esto mejor. Duro contra la corrupción, contra las mentiras, contra el miedo que infunde